Una economía planificada. Bueno, para empezar, pues ya hice un video donde les expliqué cómo es la economía. Pero para recapitular, nada más quiero rescatar un concepto que es la población. La población es la base de la economía y la razón de ser. El satisfacer sus necesidades es la razón de ser de la economía. En una economía no planificada, como la que tenemos, y nunca ha existido otro tipo de economía, porque nunca la economía es una ciencia muy joven y no ha llegado a comprenderse a sí misma a tal grado de que pueda planificarse. Lo que quiero describirle es un intento de, y tiene muchos vacíos todavía. Alguien intentó hacer una economía planificada, se llamaba Adolf Hitler y tuvo muchos aciertos, pero la planificó alrededor de la guerra. Y esa industria es no es como una economía normalizada en paz. Es diferente. Puedes llenar todos los vacíos con producción de guerra o bienes que van a la guerra. De hecho, siempre estás necesitando que otros países te provean cosas para la guerra. Entonces siempre tu balanza de pagos es negativa. Entonces, entendiendo que una población crece infinitamente, la economía necesita crecer al mismo ritmo de la población, pero nunca se ha dicho, por ejemplo, cuántos puntos porcentuales económicos satisfacen las necesidades de una población. Alguien me dijo que el INEGI hacía todas esas chambas. Esa no la hace, mi rey. Nunca va a la casa de un güey y se queda con él y ve cuánta riqueza produce y consume un individuo a lo largo de un periodo de tiempo determinado. ¿Sí? Entonces, para, para saber cómo crece la economía, esto sería uno de los datos. ¿Cuánto necesito que crezca la economía? Esto sería uno de los datos que necesitaría saber. El crecimiento necesario per cápita de la economía para saber cuánto tienes que crecer. Eso sería un principio. Pero, insisto, lo fundamental es el tamaño de la población. Si tú puedes controlar la población y la demografía, y tienes los elementos de un país, o sea, sus cualidades y sus defectos, o sea, qué tiene y qué no tiene, puedes planificar la economía. Y tienes que poder planificar la demografía también. O sea, haz de cuenta, yo tengo que poder decir que dentro de 10 años va a haber 100 cabrones más, o 100 cabrones menos, o 200 cabrones menos, o vamos a estar igual, se va a mantener estable la población, para poder decir, mi economía necesita tener este tamaño. Porque nunca han escuchado, jamás han escuchado en un noticiero o en un programa especializado en finanzas, porque nadie está interesado en esto, decir, necesitamos crecer tanto. Siempre dicen aproximadamente que México debería crecer al 7%. Eso, pues, ¿de dónde lo sacan? Exactamente del crecimiento demográfico. Pues nada más hacen un aproximado que para el crecimiento demográfico se necesita tanto por ciento. ¿Y en qué? ¿De qué? Porque además sí, el crecimiento se divide en áreas. Entonces no es lo mismo. Un cabrón va a consumir un coche, pero toda su vida va a consumir una cantidad de granos impresionante y pues,
tienes que tenerlo en cuenta, ¿no? Entonces ya con los pelos de la burra en la mano, o sea, con la cantidad de personas que vas a tener, tendrías que hacer una proyección de qué tamaño necesitas la economía y con qué características. En base a esto, el Plan Nacional de Desarrollo, que me decía también la misma persona que me dijo que el INEGI hacía todo esto, tampoco lo hace. El Plan Nacional de Desarrollo tendría ya objetivos muy específicos a alcanzar. Necesitaría, por ejemplo, aumentar la producción de ciertas cosas hasta cierto tamaño y ni siquiera sería tampoco en un umbral pequeño. No, umbral no. En un espectro pequeño, por ejemplo, de alimentos. Tendría que ser en todo el espectro de alimentos, porque no sabes las preferencias y gustos de los nuevos 100 individuos que van a entrar, ¿no? Tendría que crecer naturalmente dentro de ese espectro una cantidad, una proporción, lo cual es extremadamente complicado, pero es lo que deberíamos ya estar haciendo como sociedades, empezando a buscar las herramientas de medición. Mucho se ha dicho que se mide mal la riqueza midiéndola como se mide hoy en el PIB, en el Producto Interno Bruto. Y hay cierta razón y cierta sin razón, porque dices, o sea, si usamos el Producto Interno Bruto como está medido hoy en día, ¿no sirve? Sí, sí nos sirve. ¿No sirve para qué? Ese es el asunto. ¿Para qué? Solo para saber que hay tanta riqueza y que se creció otra riqueza y ya, es lo único para que lo que dice. Para decir qué sectores crecen más, qué sectores crecen menos, qué sector necesita una inyección de capital, etcétera, ¿no? Entonces, debería empezar a buscarse herramientas y medidas que te permitan proyectar un tamaño de población ideal en un país. Por ejemplo, para México no sería igual que para Estados Unidos, o igual que para la Europa en decadencia, o igual que para un África que, bueno, está abandonada por Dios, o igual que una Sudamérica que se sumerge en crisis continuas por haber tenido una política tipo López Obrador durante muchos años, ¿no? Yo comparo a López Obrador más con Kirchner que con Chávez, ¿no? El kirchnerismo es mucho más parecido a lo que hace López Obrador. Porque ellos también se dedicaban a hacer puras transferencias y meter la mano en esto de la producción y en lo otro y en militarizar esto y era lo mismo. Pero bueno, esta serie de cosas que debería estar haciendo, las debería estar haciendo con las empresas. Porque las empresas necesitan también saber y tener certeza de que las mediciones que estás haciendo les benefician a lo que ellos también necesitan. Porque ellos también necesitan saber cuánto capital tienen que reinvertir, cuánto capital tienen que invertir para lograr estos objetivos. Y para lograr estos objetivos, y si no los tienen, pues ahí hay un área de oportunidad para meter empresas nuevas, nuevo capital fresco, ¿no? O sea, la gente de varo tiene que saber también en qué puede invertir. Por eso en México se da mucho el atesoramiento entre la gente de varo, porque la gente de varo no va a arriesgar su capital en una economía como la de México, que un día quiere una cosa y al otro día otra, ¿sí? No le gusta, el capital mexicano es muy conservador. El capital extranjero en México es mucho más atrevido y falla muy frecuentemente. Si se fijan, cuando entra a México, no todas, por ejemplo, Movistar dicen que está a punto de reventar y que ya se está aliando con quién sabe quién para mantenerse vivo. Cuando
yo así, en perspectiva no es realidad, en perspectiva yo veía que pues, sí se vendía Movistar, pero aparentemente todo el mundo termina regresando a Telcel porque hubo un juicio donde Slim puede limitar el espectro de renta que les da a las otras empresas. Entonces, que eso fue el espíritu de la reforma en telecomunicaciones y lo echaron para atrás en un juicio porque se amparó. Tal vez fue justo, pero no era lo que debía ser, ¿no? Tampoco lo justo es siempre lo que se debe hacer. Y por ejemplo, toda esta búsqueda de herramientas es para una sola razón. Y para que se llenen los bienes y servicios de manera quizá incluso con un exceso, tantito exceso. En algunas, en otras un poquito bajón. O sea, que la tabla de necesidades de bienes y servicios esté completa. Y en un mundo globalizado, lo poquito que te sobra lo puedas exportar, pero no dedicarte por completo, como dice la teoría de negocios internacionales hoy en día, en tu, tu parte, tu target. O sea, que tú como país que produce mucho petróleo hagas un chingo de petróleo y vivas de un chingo de petróleo como Qatar y y con ese petróleo te hagas de todo lo que te falta, ¿no? Comprándoselo a todos los países que producen todo lo que te falta, porque esa situación no lleva a nada bueno. Qatar y esos estados son muy inteligentes porque han diversificado sus inversiones y tienen en otros países comprados futuros de materias primas, comprados futuros de cosas, industrias ya con capital predominante catarí que hacen ciertas cosas. Un ejemplo es el fútbol, o otro ejemplo podría ser la energía solar, la energía limpia, ¿no? ¿Mm? Entonces, para una economía planificada se necesitan ese tipo de cosas. Y es a donde deberíamos estar yendo, insisto. ¿Por qué? Porque las economías, el sistema económico actual, lo único que hace literalmente es equivocarse. Se termina chocando contra paredes por esa falta de dirección que tiene. O sea, la mano invisible del mercado existe y es innegable, pero hay que dirigirla. Hay que dirigirla por aquí, por allá. Porque si no, termina poniéndose el pie. Es como el meme del morrito que quiere andar en bicicleta y se mete un palo en los rayos de la bici, ¿no? O sea, se pone el pie solo. Que muchas veces crece demasiado en un sector donde no había que crecer ahí. Y pum, revienta una burbuja que le pega a todo lo demás. Y como todo está interconectado, también esto de economía planificada va a un concepto que López Obrador, por ejemplo, ha rescatado y que me gusta, que es la autosuficiencia. Autosuficiencia alimentaria, autosuficiencia energética. Esta palabra es básica en la economía, porque para eso es la ciencia económica, para buscar autosuficiencia. Lo que pasa es que también como una persona me dijo, el pragmatismo es como se comporta el mundo hoy en día. El mundo es pragmático. A veces no hay que ser tan pragmático, a veces hay que buscarle una alternativa menos pragmática, pero más eficiente. Ser pragmático es resuelvo el problema hoy, mañana, pasado, una semana, pero al mes el problema me viene al doble y al año el problema me viene a los 12 veces, güey. ¿Sí? O a las 24 veces lo que era el problema primero. Por eso hay que a veces lo pragmático no es lo mejor. Generalmente sí, pero no siempre. Dicen, a veces la solución más fácil es la correcta. Sí, casi siempre. Pero en este tipo de cosas no necesariamente. Y la autosuficiencia alimentaria es fundamental para cualquier país. ¿Por qué? Porque si se te rompe un día
la cadena y están viendo sus ojos en la guerra con Ucrania, donde se rompe una cadena productiva del gas, por ejemplo, con Alemania, le llegara a cerrar la llave del gas Rusia, pues, Alemania se jode, güey. Pero se jode cabrón, porque toda su industria está basada en la exportación de gas ruso. Y fue lo que pasó al principio, porque sí le cerró la llave. Se cerraron solo la llave y Estados Unidos les empezó a abastecer. Pero tenían una llave de dónde sacar para, aunque fuera más caro, llenar la necesidad, ¿sí? Pero va a haber un momento en que no vas a poder hacer eso. Va a haber situaciones en donde no se va a poder sacarlo de otro lado porque nadie lo va a tener. Ese problema es el problema del agua. El día cero, que tanto se dijo, se ha dicho, y no llega, y no llega, y no llega. Puede que no llegue jamás, puede que llegue por el simple hecho del precio, que o sea, sí va a haber agua, pero va a ser súper cara. Puede que llegue, como llegó en Sudáfrica hace, no sé si fue un año, dos, tres. Ahí sí llegaron al día cero, al día que ya no había agua. Pero lo pasaron tomando medidas pragmáticas. Y lo siguen haciendo, lo siguen teniendo las mismas medidas en Sudáfrica para controlar el problema. No han tomado medidas de fondo. La medida de fondo es obviamente controlar la población, pero nadie le quiere decir a la gente que no tenga hijos porque por alguna razón reacciona mal. La política del hijo único en China estaba súper chida y les fue muy útil durante muchos años. La quitaron porque consideraron que ya no era necesaria. Háganme el chingado favor. China pensando que ya no es necesaria una política de hijo único. Pero bueno, básicamente en esto se traduce el hablar de una economía planificada. Eso es por lo que yo pugno. Por lo que yo creo que deberíamos estar hablando ahorita en vez de un debate de un aeropuerto, que es un debate simplón y sencillamente estúpido. Sí, o sea, güey, ¿quieres construir el aeropuerto en la Sierra Tarahumara? Hazlo, güey. Sencillamente no va a funcionar y vas a regresar al de Texcoco. Es lo que va a pasar con este pinche aeropuerto culero. ¿Sí? No, nadie lo va a usar. O si lo usan va a ser a huevo o subsidiado. ¿Sí? Así va a ser. Entonces ni pedo, güey. Así se hacen, así pasan las cosas, así. Así déjalas. Esos son debates superfluos. Y en eso nos la vivimos, nos morimos en infiernitos en este país y en el mundo. Cuando los problemas reales como el cambio climático, como las medidas para este subsanar la alimentación de toda la población, hasta de los países más desarrollados como Estados Unidos, no existen. O sea, hay muchos homeless y se quedan como homeless. Pues no, güey. O sea, no puedes dejar que eso pase, güey. Si tienes, porque tienes empleos que ofrecerles. Sino porque hay migrantes. Tienes empleos que ofrecerles. Sí, les va a costar más caro a los empresarios, sí. Y como dije, aquí lo pragmático ya no aplica. Les aplicas a los empresarios, contrata a un americano. O sea, que en sus nóminas les hagas una auditoría fuerte y que tengan que tener contratado a cierto porcentaje americano para que tengan la posibilidad de tener una autosuficiencia con un salario digno y todo ese pedo. ¿Sí? Pero esas cosas no se discuten porque no son importantes, porque no hacen ruido. ¿Y saben qué discuten? Una terminología que se llama lenguaje inclusivo. Eso es lo importante hoy en día. Es una ridiculez. Hasta ya a este punto que llego,
me hace enojar que el debate sea tan ridículo, cuando realmente necesitas debates profundos. Si vas a sustituir el petróleo, sí, güey. Pero ¿cómo lo vas a hacer, güey? Si te vas a quedar como López Obrador lo dijo, o sea, está siendo congruente y él ya no va a exportar petróleo. No. Si no exportas petróleo, papacito, vas a tener que tocar una reforma fiscal de fondo. Ah, pero esa no la va a tocar tampoco. ¿Y qué va a hacer? Pues más deuda, y más deuda, y más deuda. Tenemos a un Estados Unidos con 300% de deuda en su Producto Interno Bruto. Es decir, Estados Unidos tendría que pasar 3 años sin generar absolutamente ninguna riqueza, toda entregarla a sus acreedores para poder pagar su deuda. Es absolutamente una ridiculez porque Estados Unidos genera el 60% de la riqueza mundial. Y luego, y cada año salen las noticias, cada año como el presidente tiene que ir al Congreso a pedir que suban el tope de deuda. Y cada año se lo suben. Los republicanos son la voz de la razón en ese pinche Congreso, porque son los únicos que dicen, no, no hay que subir el techo de deuda. Pero terminan subiéndolo porque es necesario, porque si no sube el techo de deuda, caen en crack, o sea, caen en impago. Y caer en impago es peor, porque desbarata todo el castillo de naipes que tienen hecho como economía no planificada, donde el sistema fiscal, el sistema bancario es tan grande y está tan desregulado que puede decir que genera riqueza que no genera. Pero en fin, hagan una reflexión y entiendan que esto es a donde debemos ir. Esto es a donde debemos ir si queremos sobrevivir, porque si no, chingue su madre, hay que seguir igual. De todos modos, no vivimos precisamente bien en este sistema. Entonces intentar utilizar otro o implementar otro sería extremadamente complicado. Y no estamos ya todavía tan a tiempo de hacerlo, pero todavía se puede. Así que la gente que puede hacerlo debería estárselo planteando muy seriamente. Y con eso los dejo, con esa reflexión, pues. Hasta luego. Coman bien, cenen bien, desayunen mejor.